tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Gracias por estar una vez más con nosotros. Este es su programa El Salvador Today. Este día es un día muy peculiar. No hubo muchas noticias muy importantes ayer, muy particularmente el caso del allanamiento en la Asamblea Legislativa por el tema de las plazas fantasmas. Un procedimiento que realizó ayer en las primeras horas de la tarde la Fiscalía, y que, a pesar de que claro que se trata del primer paso, digamos, de un proceso más largo, genera muchas expectativas sobre qué se va a encontrar y principalmente qué medidas se van a tomar para corregir todas estas malas costumbres que han sido prácticamente la tonalidad de todos los días, la cotidianidad en la Asamblea por los últimos 30 o 40 años. Para conversar sobre esto precisamente, quiero este día darle la bienvenida vía internet a la licenciada Tania Pastor, una connotada abogada, muy querida además, y que le agradecemos mucho, licenciada, que pueda concedernos unos minutos. Hola, muchas gracias, licenciado. Es un placer regresar con toda la audiencia de Diario Digital Crónica. Un saludo para todos. Qué bueno, muchas gracias. Licenciada, como lo decía, qué sorpresa nos llevamos, no creo, por lo menos según trascendió ayer, es la primera vez que se realiza un procedimiento de este tipo en la Asamblea, y se puede uno imaginar la cantidad de papeleo, la cantidad de equipo que es necesario confiscar para hacer un buen procedimiento, dado que estaríamos hablando de un promedio de 1,200 personas que estarían involucradas en este tema de las plazas fantasmas, y cada una con sus características diferentes, ¿no? Hablamos de plazas de gente que no llega a la Asamblea, pero trabajan tal vez en otro lado, como empleados domésticos, como empleados en algún rancho en la playa, como seguridad particular, como cualquier otra cosa, ¿no? Como activistas de partidos políticos inclusive, y que reciben su salario desde la Asamblea Legislativa. Usted ha sido fiscal, creemos que su conocimiento y su opinión en este caso se vuelve todavía más importante. El tema es, ¿qué debe ir a buscar la Fiscalía en este caso cuando se tiene una denuncia como la de plazas fantasmas? ¿Qué tipo de pruebas, tanto documentales y otras tal vez de carácter técnico informático, son necesarias? Sí, en realidad tienen que llevarse prácticamente todo soporte tecnológico y documental en donde se pueda acreditar las contrataciones que se han realizado para determinar cuáles en realidad son verdaderos contratos laborales con prestación de servicios, bien sea por ley de salarios o por contratos anuales que se le va haciendo a las personas. Y lo importante aquí es identificar que el medio defraudatorio del dinero del pueblo ha sido un contrato laboral, es decir, una figura muy respetable, que es el contrato laboral que resguarda los derechos de todo trabajador en El Salvador, y ha sido utilizada de una forma espuria, es decir, ha sido defraudada la intención con la que se firman los contratos, porque nunca ha existido una voluntad de dar una prestación por un salario. Es decir, el objeto de firmar el contrato siempre fue, desde el inicio, en muchos de los casos, el recibir un salario sin devengar un servicio, es decir, sin prestar un servicio de ninguna naturaleza o sin realizar ningún tipo de labor institucional, sino que ha sido únicamente el medio utilizado, el medio defraudatorio del dinero de la gente, de nuestros impuestos en realidad, y viene siendo un mecanismo defraudatorio desde hace muchísimos años. Esta es solo una de las modalidades que al parecer se ha utilizado en la Asamblea Legislativa para desfalcar en realidad al Estado, para llevarse el dinero de los contribuyentes que está destinado a las políticas públicas para poderle dar a los ciudadanos educación, salud, seguridad, oportunidades, etcétera. Ha sido trasladado a unas cuantas manos en beneficio únicamente de ellos y por supuesto de una forma defraudatoria. Entonces lo que tenemos que hacer es documentar cada una de estas contrataciones, ya sea que se prestaron los servicios o no, porque también va a servir como mecanismo de exclusión de las personas que verdaderamente son empleadas institucionales o empleadas de fracciones, pero que han prestado algún servicio, porque ya tuvimos notificación o ya tuvimos mucha información sobre personas que no laboraban en la Asamblea Legislativa de ninguna manera, ni para la Asamblea como un empleado institucional, ni tampoco para la Asamblea como un empleado de fracción. Lo que parece que se ha dado mucho es una contratación de activistas y de empleados de las fracciones, pero como partidos políticos. Es decir,
una figura ya completamente externa a la Asamblea Legislativa que los diputados que componen una fracción legislativa. Por ejemplo, hay casos en los que estas personas contratadas prestan sus servicios de manera eventual en una ONG, es decir, es algo privado, una ONG de partidos políticos. Correcto, no en la Asamblea Legislativa y ciertamente no como un consultor técnico de la Asamblea. En esto nos vamos a dar cuenta que hay una terrible deficiencia para legislar en materia de sanción penal en relación a los privados o a los particulares que cometen actos de corrupción. Entonces vamos a encontrar algunas dificultades para imputarles los delitos que van a cometer o que han cometido. Eso va a depender de los documentos y de todo lo que se secuestre, el soporte informático, y también de los funcionarios, porque en el caso de los funcionarios me imagino que también cada caso va a variar, habrán desde peculados hasta omisiones de aviso, me parece que están clarísimas, incluso hasta confesadas en medio por parte de algunos diputados. También, además de peculados, deberá haber algún acto arbitrario, pueden haber negociaciones ilícitas y habrá que ver qué otros tipos penales. Lo que sí es cierto es que también, tanto privados como particulares, se les va a poder imputar eventualmente, si así se logra documentar y soportar, el delito de lavado de dinero. Y hay casos en los que exfuncionarios ya les prescribió la acción penal, es decir, ya no se les puede sancionar penalmente, pero en esos casos extinción de dominio va a tener que ser fortalecida para lograr hacer unas investigaciones muy responsables, muy serias y sobre todo muy capaces de recuperar estos dineros, porque este es un caso bastante complejo, es un caso bastante amplio y es un caso donde se necesita mucho personal, con mucha capacidad, con mucha experiencia, con muchos medios, que en realidad, si bien es cierto que hay muchos fiscales muy buenos, muy capacitados, pero son muy poquitos y no todos tienen la misma capacitación, la misma experiencia, y ciertamente va a haber una falencia de instrumentos y de medios y de capacitaciones muy especializadas, porque este caso este caso me parece que va a ser todavía más complejo que otros, como por ejemplo el de Saca, y que incluso con el de Saca podemos ver dónde está la vinculación, porque viene de las mismas administraciones y porque además se necesita sentar un precedente en El Salvador, al igual que se hizo con los gastos reservados, es decir, tenemos que sancionar a los responsables para que estas conductas ya no se repliquen, pero sí lo que van a llevarse son soportes informáticos, soportes documentales, y necesariamente esos están en recursos humanos y en la gerencia financiera, porque es allí donde se documentan todos los gastos. Incluso deberían de ver también en las UASIs, o como se llame ahí en estas unidades, porque esto trasciende a los muy contratos laborales y desfalcos de ese mecanismo. Hay otros mecanismos, como apunté antes, que tiene que ver con gastos de compras, de viajes, correcto, de seguros médicos, etcétera. Hay una situación que me gustaría que nos ayudara a ilustrar, porque en realidad se torna bien oscuro al tratar de analizarlo, y el asunto es que sabemos que cada diputado, dependiendo si es, como le llaman, un diputado de la llanura, ¿no? Es decir, que no pertenece a junta directiva, o si es presidente de alguna comisión, o ya si es junta directiva, digamos, tiene un monto que se le asigna mensualmente de fondos discrecionales. No sé si este tipo de fondos, y habría que ver en realidad, porque ese detalle sí no lo conozco, no sé en realidad bajo qué concepto se le entregan al diputado estos fondos, si debe el diputado rendir cuentas de qué ha hecho con ese dinero, y si también eso sería parte de la auditoría, de la investigación que imagino que va a llevar adelante la Fiscalía. Sí, bueno, primero aclarar, porque he escuchado al diputado Martel y a la diputada Felisa Cristales hablar sobre este tema, y el dinero no se les entrega a los diputados directamente. Es un presupuesto con el que se cuenta para contratar a personas que ellos seleccionen. Lo que sucede es que hay, la capacidad para comunicadores en la Asamblea Legislativa, o no la capacidad, la cantidad de empleados institucionales para comunicaciones es bastante alta, es grande, y aún así las fracciones legislativas y cada diputado hace contrataciones también de personas que se dedican a este mismo tema. Entonces hay como una sobresaturación de personas contratadas en la Asamblea Legislativa que se van a dedicar al mismo rubro.
pareciera que tenemos un excedente de dinero que no ha sido muy bien canalizado, y quizás ni siquiera considerarlo un excedente. Es una necesidad generada por estos diputados que en realidad lo que ha venido a constituirse es en defraudación. Estos montos vienen de $12,000, y estamos hablando de diputados de la llanura, como los mencionó en algún medio televisivo el diputado Martel, para 14,000 en algunos casos, cuando si se trata de jefe de fracción legislativa puede ser más, y si son directivos se habla, no me consta, debo ser responsable y decir esto, es de $20,000. Estamos hablando que cada persona puede tener a su cargo asesores hasta por ese monto, pero hemos visto que hay fracciones legislativas muy pequeñas que tienen hasta 350 empleados a su cargo, y no son institucionales, sino que me refiero a que son empleados de la fracción legislativa. Es decir, aquí ha habido un uso abusivo, desmedido y defraudatorio del dinero del pueblo, hay que decirlo así, y demasiado discrecional, opaco, completamente opaco, al igual que el uso de los gastos reservados, y avalado por muchas autoridades en el pasado y no investigado por otras autoridades. Recuerdo que el año pasado se pronunciaba el fiscal general de la República sobre el caso de Cristina López, y pues todavía estamos esperando los resultados, y era un solo caso. Entonces, si eso pasa con un solo caso, ¿qué pasa con 1,100 casos? ¿Verdad? Eso asusta un poco en realidad, y asusta más, creo, pero la gente entiende el mensaje, el hecho de que ha sido necesario nulificar casi en su totalidad a los partidos que tradicionalmente han gobernado en el país, para que algo como esto siente precedentes. Esto es histórico, nunca ha pasado en la Asamblea Legislativa un allanamiento, sobre todo por el fuero constitucional, pero las oficinas de gerencias financieras y recursos humanos no son parte de la inviolabilidad de la morada de un funcionario con fuero. Entonces por eso es que ingresan ahí, pero no pueden ingresar la fiscalía, por ejemplo, a las oficinas de los diputados porque gozan de fuero. Entonces, como esto me parece que ha venido a suceder por la coyuntura, por los resultados de las elecciones, sin porque duda, esto pudo haber sucedido antes y no se vio. Tenemos un tribunal de ética gubernamental no solo débil, porque en realidad hace falta funcionarios con más voluntad de sancionar y de reprimir el nepotismo y otras faltas éticas en todo el recurso humano gubernamental, porque esto del recurso humano gubernamental es todo el aparato estatal, los 3 órganos del Estado, las autónomas, los ministerios, bueno, todo, absolutamente todo, incluso la misma fiscalía. El recurso humano gubernamental comete faltas éticas a diario, y en realidad no solamente es a veces falta de voluntad política de la persona a cargo de la institución, sino que en realidad tienen una ley sin dientes. Y yo hablo del nepotismo siempre porque el literal H del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental en El Salvador, poco o nada es nepotismo. Entonces podemos hablar nosotros de que el nepotismo aquí, y todos sabemos que es nepotismo, pero en El Salvador no lo es. ¿Y por qué no lo es? Correcto, y no lo es precisamente porque si lo regularan ya no podrían contratar a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus novias, a sus novios, bueno, etcétera. Entonces, eso es terrible. Se me fue un momento el audio, licenciada. Ya la escucho. Hoy sí la escuchamos, no hay problema. Por favor, sigue. Estaba entrando una llamada. Sí, no hay problema. El Tribunal de Ética Gubernamental el año pasado, en enero, manifestó que iba a realizar una auditoría de las plazas de nepotismo en la Asamblea Legislativa, a la misma vez que se había anunciado que iban a realizar una auditoría internacional en relación al tema de las plazas fantasma, pero que después apareció en las noticias que pues como el TED iba a realizar esa auditoría del nepotismo, pues entonces que ellos mejor ya no contrataban a nadie para que los auditara en relación al tema de las plazas fantasmas. Claramente estaban evadiendo ser investigados porque pues lo que está pasando ahorita hubiera pasado el año pasado si en realidad hubiera habido la voluntad tanto del TEC, tanto de la Asamblea Legislativa, tanto de la Fiscalía General de la República. Entonces eso nos permite como ciudadanos desconfiar un poco de lo que está sucediendo ahora, y el hecho de que hay que reconocer que está sucediendo por los resultados de las elecciones del pasado 28 de febrero. Quiero consultarle algo un poco relacionado con lo que me acaba de decir. Usted decía que algunos funcionarios prácticamente se confesaron al aire al hablar de este tema, ¿no? Y creo que muy particularmente podemos tratar el tema del presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Mario Ponce, quien muy claramente dijo que se le había ofrecido hasta $35,000 a las personas que no trabajaban
y que solo 14 se ampararon a ese beneficio. Ahora, 35,000 por 14 son 490,000. Estamos hablando casi de $500,000 que se le habría entregado a 14 personas que no trabajan en la Asamblea Legislativa. Consiste en sí esta confesión, estos datos que ofreció el presidente a diferentes medios de comunicación y que están circulando en internet, material o información suficiente para que la Fiscalía también proceda ahí. En realidad podemos analizar esos dos casos concretos porque tanto el expresidente de la Asamblea como el actual presidente de la Asamblea han hecho manifestaciones públicas sobre el tema. Y, por ejemplo, las personas que se acogieron al decreto de retiro, en donde, bueno, por lo menos las personas, en el caso de la Asamblea anterior, que estaba de presidente el doctor Quijano, en la entrevista que él da o las manifestaciones públicas que él hace, él habla de unas supresiones de plaza que se realizaron en el marco del descubrimiento de plazas fantasmas. Entonces, sí, la Sala Contencioso Administrativo ordenó el reinstalo de esas personas, porque aunque sean fantasmas el trabajo que se realiza, porque la plaza no es fantasma ni el dinero que se paga, sino que el trabajo es el fantasma, entonces, pero es un documento legal, es decir, está firmado, autorizado y es parte de los empleados con derechos adquiridos de una institución pública. Entonces el mecanismo del debido proceso debe de seguirse, aún y si eso también da mérito para iniciar un proceso penal, pero para la destitución o para la supresión de plazas hay que seguir los canales idóneos, legales y constitucionalmente establecidos. Entonces, pero cuando él habla de esa restitución de esas más de 100 personas, tenemos ahí un antecedente documentado, porque para llegar a la conclusión de que 100 personas eran plazas fantasmas y que por eso se suprimieron, pues algo de investigación previa tuvo que haber, algo de investigación previa tuvo que documentarse. Entonces, ese ya es un antecedente claro que es importante analizar cómo fue documentado de parte del doctor Quijano, y eso ya es un insumo muy importante para la Fiscalía también. Igual, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, cuando él dice, yo promoví un decreto, claro que no lo firmó ni lo autorizó él solo, es un decreto legislativo y sigue todo el procedimiento. Sí. Sin embargo, estamos hablando que él mismo dice son personas que no trabajan en la institución y todavía después parece reflexionar y dice que no son necesarias. Entonces, si estamos hablando que son plazas fantasmas, pues alguna investigación documentada previa tiene que haber. Y es importante porque cada caso que se va a perseguir por este tipo, por los delitos que sean, cada caso tendrá su fundamentación probatoria especial. No se puede hacer en una sola olla, meter toda como si fuera una sopita junta y no identificar la responsabilidad de cada uno, la participación de cada persona involucrada y sobre todo el fundamento probatorio que respalda los hechos que a juicio del Ministerio Público Fiscal se adecuan al cometimiento de algunos tipos penales o delitos, como lo conoce la gente. Es importante que esto se lleve a buen término y se trabaje muy bien, que se trabaje bastante fundamentado para que no se vaya a caer el caso. Y así poder sentar un precedente en la lucha contra la corrupción, porque bien es sabido también que como país en junio va a ser publicado un listado Engels de la nueva administración Biden, donde van a aparecer personas, funcionarios y particulares que cometan actos de corrupción o que permiten y faciliten el cometimiento de actos de corrupción. Entonces, esto también tiene que ver con la cooperación internacional y al final tiene que ver pues con el alimento y la casa de todos los salvadoreños que han sido desprotegidos por parte del Estado y que o de manera interna han tenido que emigrar forzosamente por causas de criminalidad de pandillas o que han tenido que emigrar hacia el extranjero, especialmente hacia Estados Unidos, y que son parte de la migración forzada de El Salvador por haber sido un Estado incapaz de otorgarle oportunidades a sus ciudadanos. Y entonces esto viene como producto de un sistema creado en realidad para fomentar impunidad, generar corrupción y fomentar la impunidad, porque aquí impunidad, es decir, yo lo voy a repetir siempre, El Salvador se ha vestido de impunidad, el fuero es la cara de la corrupción en El Salvador. Correcto. Entonces ese modelo tiene que cambiar. Sí, sin duda eso es innegable. Quiero que me ayude un poco a entender dos aspectos, pero tal vez lo primero, ¿no? Como usted lo dice, es bien necesario trabajar este caso a profundidad, con mucho detalle, sustentar bien las acusaciones. Recientemente el fiscal, hablando de los casos de los acosadores, ¿no? que han terminado en los tribunales, él decía, ¿no? que se les había presionado públicamente, pero que se estaban tomando el tiempo para hacer bien las cosas. Ahora,
yo siempre entiendo, ¿no?, que puede ser difícil decir o comprometerse con una fecha para presentar un requerimiento o para decir a partir de tal día vamos a empezar a extinguir bienes para tratar de recuperar este dinero. Los plazos pueden ser complicados en el tema judicial, pero es posible tal vez establecer un tiempo máximo en el que diga, no, o sea, ya es demasiado tiempo, algo tendría que haberse sabido ya, más detalles conocido ya. Sí, bueno, la ley procesal penal establece un cierto plazo límite para fiscalía de 7 meses. Sin embargo, hay casos de flagrancia en los que es importante actuar de inmediato y documentar. Hay que correr, por supuesto, hay que hacer un sacrificio de tiempo para lograr sustentar los casos cuando son casos en flagrancia. Y se puede. Es decir, hemos visto, por ejemplo, últimamente una fiscalía más activa y más responsable y sobre todo con un trato más igualitario, lo que nos hace pensar que en realidad sí se ha podido hacer siempre. Nada más que nunca ha habido la intención de hacerlo. Y lastimosamente lo venimos a ver como producto también de la coyuntura. Si cuando yo critico el actuar selectivo, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Fiscalía General de la República o en otras entidades contraloras, no es producto de la casualidad, es que es historia de El Salvador. Hay que conocerlo porque si no lo vamos a repetir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Todos vimos pasar, por ejemplo, el caso de Roberto Silva. Sí. El caso de Roberto Silva nos demuestra que en El Salvador la ley penal sanciona de una forma bien severa a los particulares y de una forma muy blanda a los criminales de cuello blanco, llámese los que cometen delitos de corrupción. Entonces sale más barato robarse 300 millones que insultar a un diputado en la calle, porque del árbol caído todos quieren hacer leña. Ese caso, ese tipo de delitos de violencia contra funcionarios está sancionado en su modalidad agravada hasta con 15 años de prisión. Es decir, igual que el lavado de dinero, igual que el peculado en su versión más grave. Es decir, estamos castigando, claro que son diferentes los hechos, pero no hay proporcionalidad en la distribución de la pena. La sanción penal es severa contra el ciudadano, es decir, a Juan Pueblo todo el peso de la ley. Sí. La serpiente lo muerde cuantas veces es posible porque hay que sentar precedente y dar el ejemplo con Juan Pueblo. Pero si se trata ya de un delincuente de cuello blanco o de un presunto delincuente de cuello blanco, ahí no le decretamos la detención, ahí le damos las medidas para que enfrente el proceso en libertad, ahí no los capturamos, ahí ni siquiera se les procesa. En El Salvador ni siquiera se les ha procesado, y cuando se les ha procesado de una forma muy blanda e ineficiente. Y no es que no merezcan las medidas sustitutivas a la detención provisional. Y yo siempre pongo el ejemplo más claro, sin personalizar absolutamente nada, pero en el caso, por ejemplo, del alcalde de San Salvador, por casos menos graves que ese, muchos Juan y Juanas Pueblo están presos, enfrentando un proceso penal y esperando su juicio. Pero en el caso de él le dieron medidas sustitutivas, en el caso del director de policía, medidas sustitutivas, en el caso de exfuncionarios, medidas sustitutivas. No vaya a ser alguien de oposición, porque entonces sí se le giran las detenciones, o vaya a ser alguien muy pobre, porque entonces se le giran las detenciones. Como no tienen quien por él y no tienen poder, no tienen dinero, pues entonces es distinto hasta el trato que se les da en los tribunales. Cuando ellos llegan, el menosprecio con el que se les imparte justicia, no todos, hay que decirlo también, hay jueces muy responsables, muy respetuosos y colaboradores también, pero hay otros que es evidente el trato diferenciado que se les da en las audiencias a los imputados de un tipo de delitos y a los imputados de delitos de cuello blanco, delitos de corrupción, delitos de robo en el caso de Tony Saca, ¿cuántas personas no generaron empatía con él cuando él se dirigía a los medios y decía que era un perseguido y decía que era inocente y por su forma de hablar, entonces no se ve malo, no vimos sangre? Entonces lo que tiende la gente es a no detestar tanto como si ves una persona asesinada y estamos viendo la sangre y sabemos que fue una patilla. Entonces tanto mató este como mató aquel, y son sucios y espurios ambos, y ambos merecen penas y penas severas. Entonces en El Salvador tenemos que subirle la penalidad a los delitos de corrupción para que no se sigan sentando los precedentes con otros Roberto Silva, que él es, a mí me parece que sí cometió el delito de acoso cibernético. Por lo menos yo vi el video que grabó el mismo día de los hechos en la tarde, y por lo menos contra 4 mujeres cometió delito flagrante y tuvieron que haberlo ido a detener de inmediato, al igual que el otro señor que lo vimos en cadena nacional,
faltándole el respeto a una 10, periodista, sí. Pero a uno correcto, a uno lo detuvieron de inmediato y para el otro se tardaron bastante, y es cierto, hay que sustentar los casos, pero ¿cómo se tarda tantos días en fundamentar un caso tan sencillo? Entonces uno ve el trato diferenciado, y ya estando Silva en la cárcel, ahora va y se le promueve el otro caso como diciendo, vean qué eficiente la fiscalía. Como ya este señor Silva ya fue capturado por los delitos y parece que va a resultar condenado por los mismos, pues entonces ahora sigamos sentando precedentes y sigamos mostrando a la nación que esta institución funciona, y promovámosle también el caso, si ese caso es de los más absurdos, que se sancione con una pena de prisión de hasta 15 años, y en su modalidad más leve me parece que era de 8 a 10 años. ¿Cómo vamos a sancionar? Es decir, por poner grafitis en la calle, eso es violencia contra un funcionario público. Por estar en la calle gritando es decir, no puede tener 15 años de prisión ese hecho solo por estar en la calle y gritarle a un funcionario. Eso es lo más absurdo del mundo, y yo esperaría que hayan cambios en relación a la legislación en El Salvador, una revisión de todo el sistema legal y además la transformación en la Constitución que todos sabemos que necesitamos urgentemente. Sin duda es uno de los retos que tiene la próxima Asamblea Legislativa. Para cerrar, licenciada, por favor, solo una reflexión breve, ¿no? Sin duda el fiscal se ha echado a hombros también un compromiso bastante grande al ordenar el allanamiento en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo debemos los salvadoreños que lo estamos viendo entender ese compromiso y qué expectativas es real generarse? ¿Se va a poder recuperar tanto dinero que se ha entregado por tantos años? No, yo lo veo bien difícil que se vaya a poder recuperar todo el dinero defraudado, pero si se hacen bien las cosas, yo creo que se puede recuperar, y bastante, pero sí es un trabajo muy duro, muy complejo, muy difícil, también muy lento. Yo sí voy a insistir que necesitamos firmar convenios de apoyo para la investigación en un caso tan complejo como este, para que pueda tener feliz término, y quizás hacer el llamado nuevamente que lastimosamente esta asamblea no se le dio eco, o no hubo eco en la pronunciación para firmar una reforma constitucional que permitiera que El Salvador tuviera una CCS modelo Guatemala, para que pudieran querellar adhesivamente con la Fiscalía General de la República y perseguir verdaderamente la corrupción, es decir, darle un giro a los resultados en los procesamientos penales de funcionarios en el país, porque es admitir que se necesita ayuda. Yo creo que no está mal, pienso que es importante, es necesaria, y no permanente, sino que para que se aprenda a tener un estilo de respeto a la legislación, y que todos los ciudadanos estemos empoderados, conociendo nuestros derechos y haciendo y exigiendo el cumplimiento de la Constitución de parte de nuestros funcionarios, sea quien sea. Claro. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que pasa todo el día muy ocupada, pero agradecemos, y especialmente por eso es que agradecemos los minutos que nos ha concedido ahora. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer estar con Cronio y toda su audiencia. Un saludo. Gracias igualmente. Que tenga buen día. Muchas gracias también para ustedes, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos concedieron unos minutos. Este caso de la Asamblea Legislativa nos tiene a todos muy pendientes desde ayer, y debemos seguir así por muchos días y meses por venir, para que los resultados sean positivos y, como dijo la licenciada, pues que llegue a feliz término. De nuevo, muchas gracias, y recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.